Bienvenido a Relatos Prohibidos. Aquí encontrarás historias reales y perturbadoras, recopiladas de internet, foros y comunidades donde pocos se atreven a contar la verdad. Prepárate para escuchar relatos que desafían lo conocido, y que quizá nunca deberías haber encontrado. Si disfrutas de este tipo de contenido, suscríbete y acompáñanos en cada nuevo relato. Pasado a alguien más. Pero sí, me encantaría saberlo. Porque yo, por años, he dudado de lo que vi. Fue hace tiempo, cuando todavía no era tan peligroso manejar de madrugada por Sinaloa, de los pueblos rumbo a Culiacán, la capital. Íbamos mi papá y yo. Él manejaba y yo iba medio dormido, viendo las luces lejanas de los ranchos y los letreros que apenas alcanzaba a leer con la luz de la luna. Todo pasó en un tramo medio solitario. No recuerdo el kilómetro exacto, pero sí me acuerdo de la curva. Mi papá siempre bajaba la velocidad en esa parte. Decía que ahí ya habían pasado varios accidentes, aunque no supiéramos bien por qué. Ese día, una troca nos rebasó antes de llegar a la curva. Tenía pero rapidísimo, a toda velocidad, como si se le hiciera tarde para algo, como si lo persiguieran. Mi papá hasta alcanzó a decir: «Este güey se va a dar en la madre». Y dicho y hecho. A lo lejos vimos las luces de freno y luego un ruido espantoso. Algo tronó, algo golpeó fuerte y vimos la troca salirse de la carretera como si hubiera chocado con algo. Mi papá frenó despacito y nos detuvimos unos metros antes de llegar al lugar del accidente. No dijimos nada al principio, solo mirábamos. Era raro porque todo pasó en segundos, pero algo no se sentía normal, se los juro. Yo pensé, como que sentía que acababa de ver cómo se mataba a alguien. Y entonces, desde la oscuridad de la zanja, la troca salió rugiendo como si nada. El motor aceleraba y el conductor ni siquiera volteó a vernos. Se fue derecho, siguiendo su camino, como si siguiera huyendo, como si continuara su carrera. Ahí fue cuando vimos algo en medio de la carretera. Algo tirado. Pensamos que había sido un animal. Un venado, tal vez, o un perro muy grande. A lo que le había pegado era difícil distinguirlo desde donde estábamos. Pero cuando empezó a moverse, supe que no era un animal. Esa silueta era de una persona, o algo que tenía forma de persona. Se puso de pie lentamente. Tenía el cabello largo y oscuro, y el cuerpo como de trapo, como si no se sostuviera bien. Y sus ojos, eso es lo que no se me olvida. Sus ojos brillaban reflejando la luz de nuestro carro. Y esto que voy a decir, sé que suena imposible, sé que nadie me va a creer, pero les juro que esto es lo que vi. La mujer, si eso era una mujer, levantó algo del suelo. Era su propio brazo, su brazo izquierdo. Lo sostenía con el derecho y con una calma que me heló por completo. Se lo volvió a poner como si nada, como si fuera un juguete, un muñeco. Después se echó a correr, pero no como una persona normal. Corría raro, tieso, como si no supiera moverse bien o como si sus huesos no fueran de verdad. En un segundo, se metió entre los matorrales del lado contrario y se perdió en la oscuridad. Nos quedamos ahí por unos segundos, sin saber si regresarnos o seguir, pero mi papá me volteó a ver y solo dijo: «No, pues ya entendí. ¿Por qué le dicen la curva de las brujas?» Y volvió a encender la camioneta. Eso fue hace mucho, pero desde entonces, cada vez que alguien dice que no cree en esas cosas, que no creen en brujas, le cuento de esa madrugada, de la forma en la que esa cosa se puso su brazo, de cómo le brillaban sus ojos. Que alguien me explique alguna vez lo que vi, porque si no era una bruja, yo no sé con qué nos topamos esa madrugada. La casa de la Colonia Nueva. Hola comunidad, esta historia es mía, es de mi hermana menor, aunque la cuento yo porque ella no se atreve. A veces se ríe, dice que seguro fue su imaginación, pero otras veces no. Otras veces se queda callada cuando alguien se la recuerda y le pide que la cuente, como si todavía estuviera intentando entender qué fue lo que vio. Hace 2 años,
Mi familia se mudó a una colonia nueva de Querétaro, de esas que se construyen muy rápido y que primero parecen medio fantasmas, porque aún no viven muchas personas. Había muchas casas vacías, varios terrenos baldíos, de esos con la hierba crecida y pedazos de ladrillo por todos lados. Pero nos gustaba vivir ahí. Todo se sentía tranquilo todavía, sin tráfico, sin el ruido que hay en otros lados. Pero ya desde el primer año empezaron los comentarios extraños, que se escuchaban pasos entre los terrenos rodeando las pocas casas habitadas, que los perros se ponían nerviosos, que alguien había visto una señora caminando solo en la madrugada, cosas así. Mi hermana tenía entonces 19 años. A ella le tocaba pasear a Luna, la perrita que teníamos. La sacaba en la noche porque decía que así dormían más tranquilas las dos. Pero una noche regresó muy seria. Me preguntó si yo conocía a alguien que viviera en el lote de la esquina, uno que estaba casi enfrente de la casa, pero cruzando la calle. Me dijo que no, que yo supiera, nadie había comprado ese terreno. Me dijo que vio una señora ahí parada, que pensó que se le había perdido algo porque estaba agachada, pero cuando Luna empezó a ladrar, la señora se enderezó y le dio la espalda. Dijo que se quedó ahí inmóvil, como si supiera que alguien le estaba viendo. Yo solo me reí, le dije que ya no viera tantas películas, pero a los pocos días la misma historia, que la señora estaba allí parada, ahora de frente, mirando hacia la calle, pero con la cabeza agachada. Según mi hermana, parecía que movía los labios como si hablara sola, y Luna ladrando como loca. Así fue un par de veces más, no cada noche, pero sí de forma intermitente. Nunca se acercaba, solo la veía de lejos, pero cada vez era más detallada en lo que decía que veía, que tenía el cabello largo y canoso, que usaba un rebozo oscuro que le cubría hasta las manos y que parecía que tenía algo en el cuello, algo que se movía como si fuera una bolsita con hierbas o piedritas. Una vez incluso la vio de día, a plena luz del sol. Estaba recogiendo una pelota que unos niños aventaron sin querer al terreno baldío. Cuando la agarró, vio a la señora parada más al fondo, según ella sonriendo, pero nadie más la vio, ninguno de los niños ahí. Fue cuando se empezó a asustar de verdad. Ya no quería sacar a Luna sola. Y una noche escuchamos un grito. Corrimos afuera y la encontramos en la banqueta. Mi hermana estaba temblando. Dijo que esta vez la señora la había seguido, que caminó directo hacia ella, azotando los pies como si no le importara que la vieran, que no se detuvo hasta que Luna se soltó de la correa y corrió hacia la casa. Lo más raro de todo fue lo que dijo después, que no le dio miedo verla hasta que se dio cuenta que no tenía ojos, que tenía la cara normal como la de una viejita, pero donde deberían estar los ojos simplemente tenía piel lisa, sin cuengas, sin nada, como si se los hubieran quitado desde hace muchos años, o como si nunca los hubiera tenido. Obviamente pensamos que estaba exagerando, que estaba muy nerviosa, que fue un susto y ya. Hasta le llevamos a hablar con alguien por si necesitaba, pero aquí viene lo que me hizo pensar que a lo mejor sí pasó algo. Unos meses después vendieron ese terreno, construyeron una casita sencilla muy rápido y una familia se mudó. Duraron apenas 3 semanas. Después de eso, la casa se puso en renta, luego en venta, pero nadie se queda mucho tiempo ahí. Y lo que todos terminan diciendo es lo mismo, que hay una mujer que desaparece en el patio, que no les hace nada, no se acerca, no intenta comunicarse, solo camina a veces en círculos como si buscara algo en el terreno, y que siempre parece sumirse antes de que puedan verla bien, antes de que salgan a ver qué quiere para preguntarle quién es. La casa sigue ahí, chiquitita, pero muy bonita por fuera. Todos en la colonia saben que nadie la habita por mucho tiempo. Y mi hermana cambió la ruta de Luna a solas. Nunca más volvió a pasar por ahí.